Buenas noches, amigos de Nosotros a las 8. Es un placer invitarlos para que nos acompañen en esta entrega de hoy. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, en un programa que apuntamos a que sea de interés. Señor TH, buenas noches. Buenas noches, amigos. Efectivamente, hoy hemos decidido hacer un programa distinto al que acostumbramos hacer, con entrevistas muy puntuales de funcionarios, dirigentes políticos de cierta estatura y de cierta experiencia en la política. En este caso hemos invitado a dos jóvenes prometedores, ¿no?, que estaban en clase A, pero ellos decidieron subir no a AAA, sino a grandes ligas. Y son dos jóvenes con los que me unen una relación con sus padres, ¿verdad? El caso de Charlie Mariotti hijo, con su madre y con su padre hace muchos años, y con Vicente, con quien tengo una relación muy antigua, desde que era muy niño, y su padre, Vicente Sánchez Baret, y su madre, Yadira Enrique. Con ellos vamos a conversar. Ellos aspiran los dos a una diputación por la circunscripción número 1. Y miren, en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, por supuesto. Y miren qué interesante es esto. Uno pertenece al Partido de la Liberación Dominicana y al otro al Partido Revolucionario Moderno. Y ellos están aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Juan, don Georgie. Para mí es un placer hoy estar acompañándolo aquí a ustedes. Lo interesante de todo esto, Juan, es que siendo jóvenes están dando señales, ¿no?, de que los partidos políticos del país, conscientes de que tienen que dar paso a un nuevo liderazgo, le están dando la oportunidad de proyectarse, de aspirar a posiciones legislativas en el caso de ellos, para que el sistema de partidos políticos pueda subsistir en la República Dominicana. Yo creo que es una decisión inteligente de la dirigencia de los partidos, tanto del PLD como del Partido Revolucionario Moderno, de tratar de renovar ese liderazgo que ya ha llenado una etapa en la vida política del país. Intentamos conseguir a un joven de la Fuerza del Pueblo, pero hicimos ingentes esfuerzos por conseguir a alguien, pero no nos fue posible. Por eso no fue por ninguna razón que... Ninguna exclusión. Exactamente, porque no es nuestro propósito. De todas maneras, pues quisiera comenzar contigo, Charlie. Sí. Que tú nos hicieras cuál es tu oferta, cuál es tu plataforma, cómo tú piensas llegar a una diputación, llenar un curul y con qué propósito. Mire, yo creo que a la política hay que ir con propósito. Nunca hay buen viento para quien no sabe en qué dirección se dirige. Y yo aspiro a servir, no a servirme. Tengo una vocación inculcada por mis padres, obviamente, pero que hemos ido desarrollando con el tiempo. No siempre estuve involucrado en temas políticos, sí en procesos internos del partido, siempre he sido militante. Uno empieza, primero en el PLD uno empieza como simpatizante, ¿verdad? Luego se vuelve militante y luego, bueno, empieza a asumir algunas responsabilidades. Y así es nuestro caso. Hoy somos presidentes de un comité de base, humildemente, y vamos trabajando, hemos ido trabajando con toda la dirigencia para hacernos un espacio en la dirigencia del PLD. ¿Qué tú estudiaste? Derecho. Yo estudié Derecho en UNIBE, me especialicé en Derecho Administrativo y luego tuve la oportunidad de ir al extranjero a trabajar en la oficina legislativa del congresista norteamericano Charles Rangel. Ahí fue que reencontré ese amor por la política, porque me había dedicado a ejercer el derecho eléctrico, básicamente, es mi área de especialización. Pero cuando llegué allá pude ver lo mucho que le exigen los representantes a los que los representan, los representados, perdón, a los que los representan. En una especie de fellowship, como ellos le llaman, que hice en la oficina del congresista norteamericano,
Yo empecé cogiendo teléfono y terminé trabajando temas de housing, temas de infraestructura en los Estados Unidos, temas de la diáspora. Por eso tengo un sentimiento muy especial por la diáspora y sé lo que significan para nuestra economía. Entonces ahí fue que vi esa forma de hacer política y es la que quiero para República Dominicana, una representación real donde uno como legislador no solamente se enfoque en crear leyes, porque la mejor ley es la que se aplica, ¿verdad? La que está creada para una demarcación, pero tengo una visión de ser legislador muy cercano a la gente, de tratar de llevar los pasillos del Congreso a las calles y de llevar los deseos de la gente a los pasillos del Congreso, de que se sientan verdaderamente parte de los procesos de transformación que necesita esta circunscripción. ¿Sabes qué? Es interesante. Yo he dicho que aquí hay como una juventud fragmentada. Una parte que se ha dedicado a formarse, a estudiar, a hacer maestría, a trabajar en un área profesional específica. Y hay otros segmentos de la juventud que lamentablemente no ha tenido la oportunidad, no que no haya querido, no ha tenido la oportunidad de formarse profesionalmente y dedicarse a la política. Al contrario, hay un cierto desprecio por la política y eso también tiene una explicación. Este país tiene un porcentaje de nini muy alto, sí, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Somos de los que más nini tienen en la región y eso hay que terminarlo. Si usted tiene más de un 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, eso es una desgracia prácticamente. Y me alegra escucharte, me alegra saber, comenzaste tomando teléfono, estudiando, trabajando, ¿no? Y preocupándote por lo que pasa en tu país. Y yo le preguntaría lo mismo a Vicentico. Perdón, que le siga diciendo Vicentico, que de repente le digo Bebo. Parte de problemas. No, y aquí no puede decir Bebo. Entonces, yo sé que estudiaste Derecho tú también. ¿Qué más hiciste? Bueno, mire, don Juan, para mí es más que un placer, como le dije anteriormente, estar hoy aquí con ustedes. Para mí, en el punto de vista del mundo de lo profesional, yo tengo 25 años de edad, asumí el reto de ser el candidato a diputado más joven de todo el país. Pero en el punto de vista profesional, nosotros somos abogados y tenemos una maestría en Derecho de las Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, Protección de Datos, Ciberseguridad y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, que son temas y son ejes fundamentales en los cuales nosotros como país debemos de actualizarnos, estandarizarnos a nivel internacional para lograr verdaderamente insertarnos en el mundo de la tecnología, que es el mundo que representa tantas oportunidades para los jóvenes, para mejorar la forma operativa de una ciudad. La tecnología juega un rol fundamental, a través incluso de las telecomunicaciones, de la difusión de contenido, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Para eso nosotros tenemos que tener leyes actualizadas, leyes que estén a la vanguardia con las tecnologías que constantemente van avanzando, y para eso nosotros necesitamos llevar personas al Congreso que estén dispuestas a legislar para los nuevos tiempos, y eso básicamente es lo que yo quiero presentarle a mi propuesta, que los jóvenes sepan que aquí tienen un representante que va única y exclusivamente a buscar más oportunidades para los jóvenes, que va a legislar por leyes nuevas, innovadoras, actualizadas, que permitan tener un sistema legislativo como lo demandan los tiempos. Qué bien, qué bueno. La verdad es que es alentador, ¿no?, el ver que estos dos jóvenes que aspiran a una diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, pues fundamentan esas aspiraciones en su preparación profesional y su visión de un país de futuro. Yo los felicito de verdad y felicito a los partidos políticos que ustedes representan, porque, como dije hace un momento, es tiempo ya de dar paso al relevo generacional político en la República Dominicana, para que el sistema de partidos pueda seguir siendo lo fuerte que todavía es en la República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso
Entonces sería interesante, Juan, escuchar las propuestas en términos de los posibles proyectos de ley que pudieran ser sometidos por ustedes al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados. Regresamos en breve.
Hay un elemento que me parece trascendental, y es que tanto Charlie como Vicente, que son hijos de figuras importantes de la política dominicana, como el caso de Charlie, hijo de Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y de Vicente, que es hijo de una figura emblemática como Vicente Sánchez Varela, ¿no? y Yadira Enríquez, pues ellos están basando su propuesta en ellos mismos. Es decir, yo no soy el hijo de Charlie Mariotti, yo soy Charlie Mariotti porque me he preparado, porque he estudiado, porque tengo una vocación de servicio y porque quiero servirle a mi país, lo mismo que Vicentico, ¿verdad? Y eso habla muy bien de ellos. También habla bien de los partidos. El hecho de que ellos estén juntos aquí también nos dice que los dirigentes políticos pueden coexistir más allá de las diferencias que puedan tener en un momento determinado. Pues estoy seguro que Charlie tiene una visión distinta en muchos aspectos a la que tiene, por eso son de partidos distintos, si no fueran del mismo partido, ¿verdad? Entonces sería interesante saber cuál es tu plataforma, por qué tú quieres ser diputado, más allá de lo que acabas de decir, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista político, legislativo, porque yo tengo que votar por ti. Mire, yo creo que la República Dominicana se enfrenta a un cambio generacional, a un ciclo, a un cambio de ciclo. Hay uno que se va cerrando y hay otro que se va abriendo. Perdóname, decía Giorgi, fuera de cámara, que cambiar a los riferos por ustedes sería un paso gigantesco. Yo creo que sí que es verdad. Nosotros lo que queremos es ganarnos los espacios trabajando con esfuerzo y tratando de visibilizar las necesidades de la gente. En esta etapa, esta nueva temporada, nosotros queremos que lo que se logre sea en consenso, que las personas tengan una voz verdadera, que se escuche, que los intereses que se promuevan dentro del Congreso Nacional sean los intereses de la mayoría, no solamente los de un pequeño grupo. Y para eso yo creo que es necesario ir al territorio, escuchar, levantar las necesidades y así traducirlas al lenguaje que se entiende en esa importante institución. ¿Qué proyectos de ley tú tienes en carpeta para llevar al Congreso Nacional? Me llama mucho la atención, don Giorgi, ser parte de la conversación que se va a tener en el próximo cuatrenio, porque ya para este definitivamente no hubo la voluntad política para aprobarlo y no existe la voluntad política para aprobar el proyecto de ley que sometió a través del bloque del PLD el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que elimina el anticipo en la República Dominicana. Es uno de nuestros principales motores porque creo que es una necesidad de los emprendedores, de los negociantes, de las personas que están tratando de hacer camino propio. El anticipo nació en el 2004, a raíz de la crisis bancaria del 2002. Se empieza a implementar en el 2006, pero es una medida para una República Dominicana muy distante a la que hoy tenemos. Ya eso no tiene ningún sentido. Nosotros empezamos el desmonte en el 2019 y así lo hicimos en el 2020. Este gobierno que se comprometió en campaña a eliminar el anticipo no lo ha hecho y no tiene planes de hacerlo aparentemente. Entonces a mí me interesa ser parte de esa conversación, pero así también creo que el Distrito Nacional necesita una ley de clubes, porque para nadie es un secreto que se ha ido distanciando la juventud de la actividad deportiva, pero mucho de eso tiene que ver, como decía don Juan, con la falta de oportunidades. Entonces, una ley de clubes que obligue a los clubes a competir por unos fondos que van a salir del presupuesto nacional, haciendo un análisis real, porque yo entiendo que las leyes deben cumplir con aspectos técnicos, pero también aspectos de realidad. Tú tienes que saber de dónde van a salir los fondos para cada propuesta. Entonces, una ley de clubes que obligue a los clubes a competir en base a personas que están inscritas, disciplinas que se practiquen, cuántas personas están en selecciones nacionales, cuántas personas han trascendido la disciplina y que se conviertan los clubes en el epicentro de la sociedad, porque yo creo que cuando se practica deporte, tú aprendes a perder, aprendes a ganar, aprendes que con disciplina cualquier cosa se puede lograr y eso te hace ser una persona exitosa en la vida también. Y no es mejor fortalecer el Ministerio de Deportes. Bueno, lo que pasa es que esos clubes de algún modo están vinculados y su accionar están vinculados
al Ministerio de Deportes. Lo que pasa es que creo que se necesita... Perdóname, también existen las federaciones en cada disciplina deportiva. Sí, pero yo creo que se necesita una herramienta especial que vaya directamente a atacar el problema de la falta de mantenimiento de la infraestructura deportiva aquí en el Distrito Nacional. Y con esa ley lo que nosotros promovemos es que salga de la sociedad misma el deseo de competir para que los jóvenes conviertan los clubes en su día a día, en el lugar donde ellos pasen las tardes, porque yo creo que así podemos ver lo que ha pasado con el Club San Carlos, que se ha convertido en el epicentro de esa sociedad, de esa comunidad, y San Carlos es muy diferente a otras demarcaciones donde no tienen canchas, donde no tienen espacios verdes. El 30 de mayo es uno de los barrios más tranquilos que tiene el Distrito Nacional, y eso es porque las canchas se convierte en el lugar donde la gente va a pasar las tardes, no haciendo esquinas, ¿se entiende? Entonces, creando estas oportunidades. Por ejemplo, el Club Mauricio Báez, que tiene una estructura y una infraestructura bastante vieja y bastante interesante. Te lo digo porque yo practico deportes en Mauricio Báez, iba con mucha frecuencia. Ahí tienen una escuela maravillosa que se construyó justamente durante el periodo de gobierno del expresidente Leonel Fernández, que es de Villa Juana, y convirtió en gran medida a Villa Juana y el club en una potencia. Claro, y eso es lo que quisiéramos para todo el Distrito Nacional, pero también nos mueve profundamente la intención de promover una ley que haga obligatoria la educación vial en las escuelas. Se ha sometido proyectos y no se ha logrado, porque antes hablaba de que el currículum iba a desarrollar una comisión del Ministerio de Educación, pero yo creo que eso debe salir del fideicomiso RD Vial, que debe ser quien desarrolle ese currículum y también quien se encargue de que eso se implemente en las escuelas. ¿Por qué? Porque no puede ser que República Dominicana andar en la calle sea un deporte extremo. No puede ser que eso signifique más de 3.000 millones de pesos todos los años los accidentes de tránsito, y no puede ser que se sigan perdiendo vidas por cosas que pueden solucionarse. Vemos el caso de lo que ha pasado con el tema de medio ambiente. Hoy usted va a una escuela y eso da gusto ver cómo esos niños asumen el tema de la sostenibilidad, y es porque se les ha hablado del cuidado del medio ambiente, de la necesidad de mantener los espacios públicos desde que son muy pequeños. Entonces, con educación es que vamos a solucionar los grandes problemas. En República Dominicana, a través de los años, nos hemos abocado a asumir causas de problemas, como que son las consecuencias. Entonces, no podemos seguir así. Tenemos que atacar las consecuencias y las causas. A propósito de la educación, haciendo un paréntesis, es bueno resaltar y felicitar al gobierno que preside Luis Abinader, a la ADP y al defensor del pueblo, que intervinieron para que definitivamente se lograra un gran acuerdo nacional en pos de una educación sostenible, tranquila y en paz, que contribuya definitivamente a la formación y educación de los jóvenes dominicanos. Ese paréntesis quise hacerlo a propósito de que mencionas el tema de la educación, que yo comparto contigo plenamente. La misma pregunta, Vicentico. Bueno, la verdad es que yo tengo un compromiso vehemente con mi generación, que es que quien por primera vez asumimos el reto dentro de mi generación de asumir una candidatura, en este caso a diputado. Pero tenemos un compromiso también, yo creo firmemente en la política de propuestas y de compromiso. Yo tengo un compromiso con las personas que tienen ciertas limitaciones físicas, visuales, auditivas, incluso mentales. Nosotros tenemos que tener una ley que vaya en defensa, que le dé la cara a las personas que tienen por alguna razón u otra ciertas limitaciones, pero que también en nuestras escuelas pongamos como materia el lenguaje de señas, pero que también nosotros tengamos una ley que le diga a los canales de televisión y a todos los entes de radiodifusión que tienen que subtitular su contenido. Señores, nosotros tenemos aquí en la actualidad personas que no se sientan a ver las noticias y porque tiene discapacidad auditiva no puede tal vez saber el mensaje que se está comunicando a través de la televisión, y nosotros tenemos que garantizarle a esas personas que puedan tener una vida más digna, que puedan ser partícipes de los servicios ciudadanos. Tenemos que hacer acuerdo con las alcaldías, con las diferentes instituciones, para que le den la cara
directamente a las personas que tienen ciertas limitaciones. Eso es un compromiso que yo tengo con las personas que tienen limitaciones en todo el sentido de la palabra, pero también tenemos que hacerle un llamado a las aseguradoras de que a través del Congreso alzar la voz para que le den cobertura a las personas que van a un psicólogo, que van en procura de salud mental. Tenemos muchos seguros que hoy en día no toman en cuenta la salud mental como algo que debe de tener cobertura, y eso es una realidad que tenemos nosotros que como legisladores ponerle el ojo y para lo que se nos elige, y es representar, alzar la voz por la mayoría, y a eso yo me voy a dedicar, pero también, y es un compromiso que tengo bien firme, que tengo bien claro, y que se lo pongo a la disposición de todos los jóvenes que me están viendo. Y es que yo me comprometo a que de una vez nosotros lleguemos a la Cámara de Diputados, nosotros vamos a asumir la causa de que todas las empresas privadas deben de tener una cuota mínima de contratación del primer empleo. Señores, tenemos un 60% de los jóvenes que quiere en algún momento salir al mundo laboral después de graduarse de las universidades, de los cursos técnicos, etcétera. Y cuando salen al mundo laboral, lo primero que les piden es experiencia laboral. Pero señor, yo me acabo de graduar de una universidad. ¿Qué experiencia laboral usted me está pidiendo? Pero para eso nosotros necesitamos tener un representante en el Congreso que alce la voz, que ponga el oído en la voz del pueblo, que ponga el oído en las necesidades de la gente y que vaya a alzar la voz precisamente para eso, a representar, que es lo que yo tengo como foco, como visión, como pasión. Lo que me motivó a esto, debo de confesarle a ustedes, es que cada vez desde que nací en mi casa he escuchado la problemática de los compañeros, de la sociedad en general. Y esa pasión por representar, por poder aportar un granito de arena. Yo siempre converso con los jóvenes y les digo, señores, tenemos nosotros que dar un paso al frente. Quien no es parte de la solución es parte del problema. Duarte, a los 25 años, decidió formar la Trinitaria y gracias a eso, hoy estamos libres de una dominación extranjera. Yo a mis 25 años decidí poner mi preparación, mi juventud y toda mi entrega para poder representarlos a ustedes, para poder llevar también una ley de cambio climático que tanto la necesitamos. Nosotros estamos siendo afectados cada vez más por catástrofes que afectan la economía, afectan comunidades y afectan un sinnúmero de personas que están en sistemas de vulnerabilidad. Que si nosotros comenzamos a hacer una ley que vaya en la disminución del plástico, que vaya poniendo los ojos de la sociedad, del país, la concientización, yo creo que nosotros podemos evitar muchas catástrofes, que vaya en pro de la siembra de árboles, que vaya cultivando más la cultura que aún va emergiendo. Pero también tengo una ley que es vital, la ley 172-13. Hoy es la ley de protección de datos que tiene un aspecto meramente bancario, regulado por la Superintendencia de Bancos. Pero tenemos que tener en cuenta que la protección de datos personales trasciende las fronteras de los datos bancarios. Un dato personal es su correo electrónico, donde usted vive, las fotos que usted transmite dentro de una relación íntima, que en muchos casos hemos visto que después que se rompen esas relaciones se difunden. Nosotros tenemos que tener una ley de protección de datos y estandarizar a nivel internacional, como lo hay en España, en la ley y a nivel de la Unión Europea, pero en España tenemos un parámetro que podemos tomar como estándar y es la Agencia Española de Protección de Datos. Nosotros tenemos que actualizar la ley 172-13 y darle un aspecto más amplio para evitar que, como en anterioridad, algunos candidatos llamaron violando la privacidad, violando la intimidad de la gente. Hola, yo soy fulano de tal y aspiro, pero espera, ¿y quién te pasó mi número de teléfono? O sea, tú estás violando mi intimidad. Tiene que haber una ley que le ponga límite a eso y que maneje y regule los datos personales de una persona. Hoy tenemos que, si tú diagnosticas o te das cuenta que han violado tu dato personal, tú tienes que recurrir a un tribunal con una mora del tribunal, una mora judicial de prácticamente 3 años. Nosotros tenemos que tener una agencia dominicana de protección de datos, que en el caso de que usted sienta que le han violado su dato personal, usted puede recurrir y que inmediatamente dicten una medida para que se sustraigan esos datos que son personales. Usted está violando su intimidad. Entonces, eso me motivó a mí. Derecho a la privacidad. Derecho de privacidad, la protección de datos personales, no solamente en el aspecto bancario. El dato personal es algo muy macro y la intimidad de una persona es muy sagrada. Por eso yo quiero ser diputado y quiero ser una persona que solamente represente y ponga el oído en el corazón del pueblo
y pueda así aportar su granito de arena. Sabe que da gusto ir a ustedes, a los dos, a hablar con la pasión con que lo hacen. En estos días yo estaba con un grupo de amigos, de intelectuales, poetas, etcétera, y Raúl Bartolomé, que es de Haz Publicidad, Magnífico creativo. sí, relataba que cuando él fue a buscar su primer empleo, lo rechazaban en todas partes porque no tenía experiencia. Y entonces él fue donde de doña Damaris, John Rubin Damaris, a pedir un empleo. Y entonces le dijeron sobre su experiencia. Yo no tengo ninguna. Y le escribió una carta de 2 párrafos vendiendo su inexperiencia. Dice, mi inexperiencia es una ventaja con relación a los que ya tienen experiencia. Y eso se agotaron. Un lienzo en blanco. Se agotaron. Yo no, yo tengo todo el potencial, toda la necesidad de crear, de desarrollarme. Y le hizo una carta. Dice, gracias a esa carta, él vendiendo su inexperiencia, logró un empleo, logró su primer empleo. Yo sé que tenemos que irnos casi ya, pero hay una frase de Guarocuya Félix que a mí me llama mucho la atención, y en eso hemos basado también propuestas de un plan de que las empresas hagan acompañamiento para que los muchachos puedan hacer pasantías pagadas, porque así se involucran en el mercado laboral, porque a veces hay resistencia a la ley de primer empleo que tiene mucho tiempo pululando en el Congreso Nacional, pero el empleo en República Dominicana tiene que dejar de ser un favor y empezar a ser un derecho, y nosotros tenemos que legislar para eso, porque no podemos seguir así, porque no es por nada, no es sin razón que las encuestas dicen que más del 80% de los jóvenes dominicanos, la única oportunidad que ven es emigrar. Si nosotros no construimos una realidad diferente, no vamos a tener país que defender. La fuga de cerebros debe ser evitada a toda costa, y para eso necesitamos empezar a crear oportunidades en el territorio. Pablo, mi hijo Pablo, que está aquí, acompañándolo a ustedes, tiene un hermano que estudia ingeniería mecatrónica y él está pensando quedarse en México, porque dice que para conseguir un empleo aquí en el país hay que hablar con un político, a ver si del PRM o del PLD o del partido que esté en el gobierno, a ver si le puede conseguir su primer empleo. Pero que en esos países tienen que poner su currículo en línea y va a recibir 3 o 4 ofertas de trabajo. Y aquí efectivamente hay que luchar para que los jóvenes puedan conseguir un empleo. Yo tengo un caso muy concreto de una joven que estudió aquí, estudió en España, hizo un doctorado en Estados Unidos, y cuando vino aquí no encontraba trabajo. Y fue terrible. Se pasó 3 años aquí tratando de colocarse en una... Entonces, tanto en África como en América hay una fuga de cerebro extraordinaria, talentos que se pierden, que se van a otros países, donde sí encuentran facilidades, y aquí lo que quieren pagar son 3 pesos. Totalmente. Tenemos que hacer una pausa. Así no puede ser. Vamos a la pausa, regresamos para el tercer bloque con Charlie Mariotti, hijo, y Vicente Sánchez en este programa especial de Nosotros a las 8.
Bien, amigos, estamos llegando al final de esta conversación con estos jóvenes, preparados jóvenes que aspiran a llegar al Congreso Nacional, y ojalá que así sea. Les voy a dar 3 minutos a cada uno para que concluyan ya con su exposición. Empezamos con Charlie Mariotti. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de invitarnos. Un placer compartir con ustedes y con Vicente. De verdad que yo creo que esta es la dinámica que tenemos que desarrollar. Nosotros estamos aspirando a ser parte de un grupo colegiado, un grupo donde hay 189 personas más. Entonces, tenemos que aprender que es el consenso lo que hace las grandes transformaciones. Tenemos grandes sueños, tenemos grandes aspiraciones, pero lo principal que tenemos que entender es que para aprobar una ley vamos a tener que convencer a muchas personas. Por eso vamos a tener que poder hablar con personas de otros partidos. Por eso tenemos que hablar el mismo idioma. Y creo que esta generación que anda promoviendo una nueva política... ¿Cómo está el PLD? El candidato a la presidencia del PLD. Fuerte, duro y ¿Cómo está usted a nivel Congreso, a nivel municipal? Que son las primeras elecciones, son ahora, en febrero. Estamos consolidados, creo que se ha demostrado. En más de 70 localidades ya hemos alcanzado un candidato de consenso que va a representar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo lo están eligiendo? ¿Por encuesta? Por encuesta se están eligiendo los alcaldes y los que aspiramos a puestos legislativos. Los que aspiran a vocales y a regidores, entonces, serán electos por asamblea de delegados. ¿Harán alianza con la Fuerza del Pueblo que se está rumorando? Yo creo que ya el secretario general y otras autoridades han dicho que hay conversaciones con todas las fuerzas políticas de oposición. Creo que el objetivo principal es encontrar con cuáles tenemos los mismos intereses, pero sobre todo con cuáles se alinean los intereses del pueblo dominicano. Definitivamente tenemos que consolidar una fuerza opositora porque el gobierno ha demostrado que no es que no saben gobernar, como dijimos por mucho tiempo. Saben perfectamente lo que están haciendo, saben para quiénes están gobernando y definitivamente no es para la mayoría, no es para los que más lo necesitan, y por eso creo que Abel Martínez está aumentando en las encuestas. Lo que llama mucho la atención de las encuestas no solamente es quién sube, sino quién baja, por qué baja y en qué momento lo hace. Entonces, analizar el contexto histórico de una candidatura que se va fortaleciendo, un partido que debemos admitir está en reconstrucción, pero que es el único que en los últimos procesos le ha presentado ofertas frescas al electorado, personas con vasta experiencia. Yo creo que con Abel Martínez a la cabeza, el PLD podrá construir definitivamente la mejor República Dominicana de toda la historia. Vicentico. Bueno, agradecerle a todos ustedes, a Charlie también, pero sobre todo a ustedes que para mí son como unos padres. Hablando de, por favor, cómo va la política. Bueno, yo, analizando el contexto histórico que dijo mi amigo Charlie también, debo de decir que yo nací en el primer gobierno de Leonel Fernández y todavía me encuentro con la sorpresa de que quiere seguir siendo presidente, algo que yo me sorprende bastante, que creo que debe de darse la oportunidad a las nuevas generaciones que quieren venir a aportar nuevas y mejores ideas, pero también veo un pasado nefasto que representó el partido que estuvo anteriormente en el gobierno. Yo creo que el presidente Luis Abinader le ha cambiado el rostro a lo que es hacer política, ha dignificado el quehacer política, y nosotros las nuevas generaciones lo vemos así. Vemos un ejemplo de transparencia, vemos un ministerio público independiente, que eso nunca se había visto en este país. Y eso nosotros los jóvenes lo vemos con muy buen ojo y le pedimos al presidente Luis Abinader que siga 4 años más, porque nosotros los jóvenes nos sentimos identificados, nos sentimos representados. En la buena práctica, por ejemplo, ahí vemos 2 millones de personas ahora que cuentan con un seguro de salud, que antes no contaban. Pero vemos que la tarjeta Solidaridad también se ha duplicado. Vemos que las escuelas ahora cuentan con un transporte para que los jóvenes puedan ir a sus casas, que cuentan con Wi-Fi gratis las escuelas. Pero bueno, en conclusión, yo quiero decirles que este es Vicente Sánchez, un joven que quiere aportar lo mejor de sí a su circunscripción, a su país. Me he preparado para representarlos y no lo defraudaré. Muy bien, excelente y agradecido, ¿no?, de que compartieran con nosotros este programa que vamos, Juan, a establecer. Se puede dar desacuerdo, claro, de manera decente, sin algarabía. Se puede diferir, claro, disentir, pero también se puede ser solidario y con altura, como dice Juan. No, diferentes posturas, pero quiero aprovechar también para, antes de despedirnos, decirle a Vicente que lo admiro y que le auguro muchísimo éxito en este proceso
Y yo creo que como generación eso es lo que tenemos que construir, porque involucrándonos es que hacemos la diferencia y estar al margen no es una opción. Eso es así, hay que estar siendo parte de la solución y nunca parte del problema. Qué bueno. Bueno, señores, ahí hay una oferta excelente para el Congreso Nacional. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Seguimos nosotros a las 8. El presidente de la República ha estado muy activo en los medios de comunicación. Parece que hay una actitud distinta frente a los medios. Y el presidente está dispuesto a hablar, los funcionarios también, y se siente que hay como una avalancha hacia los medios. Ahora, el presidente dijo en un programa de televisión que no le gustan los mandatos continuos. Pero eso no fue exactamente lo que dijo. Eso es lo que se ha estado difundiendo en las redes sociales, porque se ha sacado de contexto lo que dijo el presidente. Lo que dice el presidente es que un mandato de 4 años es insuficiente. Que en México, por ejemplo, los gobiernos son de 6 años. Entonces, en 6 años usted puede hacer un gobierno. Ahora, ¿qué ocurría aquí? Aquí teníamos elecciones cada 2 años. Y eso hacía que la campaña nunca terminara. Ahora estamos en algo parecido. Elecciones en febrero y meses después, elecciones presidenciales. 4 años. Usted tiene entonces la oportunidad de un segundo mandato y sería el modelo norteamericano de 8 años, 4 primero y 4 después. El primer gobierno es difícil porque usted tiene que pensar en otro gobierno. La obra de un presidente en 4 años es insuficiente en la práctica, en los hechos. Por lo tanto, usted necesita otro mandato. Ahora, el segundo mandato es distinto. Si Luis Abinader se reelige ahora, como todo parece indicar, tendrá entonces la oportunidad de hacer un gobierno diferente, porque tiene menos ataduras. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. La reforma fiscal. ¿Por qué no fue posible? Porque el presidente pensaba en la reelección. Y muchos otros proyectos y muchos otros planes hay que aguantarlos, hay que llevarlos al paso, precisamente por eso. Porque de lo contrario usted se va a crear un problema. El tema haitiano, también hay que tener cuidado. Y muchos otros temas hay que tener mucho cuidado con ellos. Ahora ya en el segundo mandato usted puede darle rienda suelta. Vamos arriba. Y si gana el Congreso, tendrá menos obstáculos. A eso es que se refiere el presidente. No es que él no se va a reelegir, él sí se va a reelegir. Por lo menos él dijo que no tendría grandes dificultades si se presentara. No tiene ningún obstáculo, al contrario. Absoluto. Además, la popularidad del presidente y el reconocimiento del pueblo a su gestión está plasmada en las encuestas, que hablan de más de un 50%. Por supuesto, claro que sí. Y de eso es que se refiere. Mire, yo quiero advertirle a todos los amigos de Nosotros a las 8, el cuidado que debemos tener con las redes sociales. Porque las redes tienen muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Es que ahora todo el mundo tiene derecho a una cuenta, a un Twitter, a un YouTube, a un Instagram. Y ahí dice cualquier tontería, cualquier disparate. Miren, por ejemplo, la cosa que me dicen a mí, que yo por suerte no leo a nadie, ni veo nada, yo simplemente escribo. Y lo que usted responda para atrás a mí no me interesa ni me importa. Ni lo leo tampoco. Yo he perdido tiempo en contestarme, amigo. Yo no le respondo a nadie. Yo no estoy para responder, yo estoy para decir lo que pienso. Por lo tanto, pierde su tiempo si usted le practica contra mí, como lo hacen a veces. Y le digo a la gente, no me retuitee, no me mande esa porquería. Porque yo no estoy para eso. Yo soy un comunicador que lo que hace es eso, es comunicar. Yo no estoy para responderle a nadie. Y crea opinión pública con tus análisis y tus artículos. Claro. Terminamos, Olga. Terminamos por hoy. Bueno, creo que estuvo bien, los muchachos estuvieron muy bien, tanto Charlie como Vicentico. Pudiéramos destinar los viernes para este tipo de programas, ¿verdad? No solamente con candidatos a diputados, también alcaldes, senadores, etcétera, sí. ¿No? Con los alcaldes es distinto porque los alcaldes son por comunidades, por municipios, provincias, distritos.
¿Tú entiendes? Si las propuestas son diferentes, claro, en función de la necesidad de cada provincia o municipio. Pero lo haremos, bueno, sin duda alguna. Señores, gracias. Nos encontramos el lunes en Nosotros a las 8.